Este curso forma parte del programa de educación a distancia que viene realizando la universidad a través del sistema institucional de educación a distancia. En esta oportunidad está destinado, tendrán prioridad docentes de nuestra universidad, así que, bueno, ojalá que podamos aprovecharlo todos. Y bueno, también contarles que este curso está a cargo de la doctora Karina León, doctora en educación, docente investigadora en la UBA, es tecnóloga educativa, perdón, como ya habrán visto, ella misma contó que lleva más de 30 años en esta especialidad. Bueno, la verdad que es un referente en la materia. Y antes de cederle la palabra a ella, un breve comentario, que era que, por favor, los que no se hayan registrado, matriculado en el campus de nuestra universidad, lo hagan lo antes posible, porque ahí ya se ha comenzado con la presentación y está el cronograma y demás datos de este curso. Así que cualquier consulta respecto a la matriculación nos avisan, pero la idea es que puedan hacerlo lo antes posible. Cualquier consulta estoy a disposición y ahora sí le cedo la palabra a la doctora Karina León. Bueno, veo que Gisela, que me preguntó, está, ¿no? Que me había preguntado por el enlace, está, así que estamos bien, nadie más preguntó por el enlace. Y vi que se presentaron en el foro, pero confieso que no tuve tiempo de leerlo porque di clase hasta recién. Así que bueno, hay esas cosas que nos pasan. Hoy mi hijo se hisopó, así que acá estamos viendo también cómo sigue la cosa. Bueno, como todo el mundo, estamos como estamos. El curso es sobre diseño de materiales, ¿sí? Y ustedes van a ver que hay bastante bibliografía que empieza a ver ahí. Y yo quiero empezar a trabajar cómo se piensa o cómo se diseña un material didáctico, interesante, para entornos digitales, ¿sí? O sea, que tienen su especificidad. Entonces voy a trabajar algunas cuestiones de este bloque 1, que es más conceptual, porque tiene que ver con cómo concebimos el aprendizaje, cómo concebimos la enseñanza para ese diseño de materiales. En el bloque 2 les voy a dar más herramientas de diseño para que ustedes tengan herramientas para diseñar, y en el bloque 3 van a diseñar, ¿sí? Vamos a ir no digo a los bifes porque soy vegetariana, vamos a ir a las verduras, ¿sí? Y ahí van a concretar su diseño de material. ¿Entienden la lógica del seminario? Bien. Voy a compartir, y como cuando comparto no veo mucho el chat, Melina, si vos ves que alguna pregunta o algún comentario amerita, frenamos y volvemos, ¿sí? Voy a presentar, a ver, esperen que con el Meet tengo que ver bien cómo es, ya lo voy a lograr, acá. Voy a presentar esto que ustedes van a ver, lo tienen en realidad en el campus, pero la idea es comentarles, bueno, contarles cómo es. Esperen que no estoy pudiendo verlo, quizás tengo que poner acá. Ahí está. Bueno, avísenme cuando se ve. Que alguno me diga, ¿se ve? Ahí está figurando la presentación, ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces, ahí sí, si Melina te pido, si no se entiende algo, que me vayan parando, ¿sí? La idea es entender un poquito cuáles son los escenarios tecnológicos actuales, para entender también qué cambió en las maneras de aprender de los sujetos, porque no podemos diseñar un material didáctico en cualquier asignatura, sea esta matemática, lengua, historia o las disciplinas que ustedes estén dando, si no entendemos los cambios en los aprendizajes, porque en definitiva los materiales se diseñan para generar fortalezas en los aprendizajes, ¿no? O mejoras en los aprendizajes. Entonces, ¿qué características? La idea es mostrar qué características tienen esos escenarios tecnológicos, qué cambió en las formas de aprender, que es el primer ejercicio que ustedes van a tener que hacer en este bloque 1, para poder después anclar la didáctica o la enseñanza disciplinar con los aprendizajes, ¿sí? Entonces, esa es la lógica de este primer encuentro. ¿Qué pasa con los escenarios tecnológicos en la actualidad? Tienden a ser inmersivos. ¿Qué significa esto? Que en realidad, si ustedes se ponen a ver
a pensar, ¿no? Cuando diseñamos, cuando vemos una serie, la serie queremos ver el capítulo siguiente, hacemos maratones de series, o cuando jugamos un videojuego nos invita a ver el próximo nivel, ¿sí? La inmersión es una característica de las tecnologías, es decir, esta posibilidad de ir cada vez a lo más profundo. En general, en los entornos uno entra y no sabe cuándo sale, ¿no?, de ese entorno. Cuando pensamos en los materiales, también tenemos que pensar en esta posibilidad de materiales que inviten a quedarse, ¿no?, a ser inmersivos. La inmersión es interesante porque también va desde el punto de vista del conocimiento a la profundidad, a la profundización. Si hay algo que aprendimos del 2020 es que tuvimos que seleccionar con mucha más fineza los contenidos fundamentales, esenciales o como querramos llamarlos, ¿no? Esto también tuvo que ver con una inmersión curricular. Tendemos, sin darnos cuenta, sobre todo en la universidad, ¿no?, a querer dar muchísimos contenidos. Y la inmersión no es dar muchos contenidos, sino dar pocos en profundidad, ¿no? Que es un rasgo, vuelvo a decir, de las tecnologías, y es un rasgo interesante, porque es un rasgo de época, ¿no? Por otro lado, los escenarios tecnológicos son multiexpresivos. Este sí es un rasgo que vamos a explotar muchísimo en este seminario. ¿Qué implica? Que uno puede decir una idea de múltiples formas, la puede expresar de múltiples formas. Hoy, gracias a todos los lenguajes tecnológicos que tenemos, podemos expresar una misma idea con una historieta, con un podcast, con un meme, con una infografía, con un juego. O sea, hay más de una forma de expresar un contenido y hay más de una forma de mostrar que aprendemos, ¿no? Pero fíjense que como vamos a trabajar el diseño de materiales, la expresividad es una dimensión fundamental, porque la expresividad tiene que ver con eso, ¿no? Con elegir formatos, elegir colores, elegir imágenes, elegir la forma en que vamos a expresar un contenido, ¿no? De distintas maneras, con qué interactividad la vamos a hacer. Hay un montón de definiciones que tienen que ver con lo que Eisner llama la dimensión expresiva del conocimiento y que las tecnologías hoy fortalecen o fomentan, ¿no? Por otro lado, una de las cuestiones que les pido, ¿no?, como que detallen cómo aprenden sus estudiantes hoy, tiene que ver con que las tecnologías, y esto lo tienen un material en el bloque 2, ¿no?, que recomiendo leer, pero bueno, es un libro entero, como para que lean algunos fragmentos, que es Alessandro Barico en The Game. Este autor habla de las mediaciones, la simplificación de las mediaciones. Las tecnologías, sin darnos cuenta, nos fueron simplificando muchas mediaciones. El tema del acceso rápido a la información, fíjense que digo información y no conocimiento, ¿no?, porque el conocimiento es una construcción, implica justamente una mediación cognitiva. Con las tecnologías se nos fue facilitando el acceso a la información. Las aplicaciones, las experiencias del usuario son cada vez más sencillas, ¿no? Con un clic accedemos. Pero la cognición implica una mediación sofisticada, no simplificada. Comprender un contenido implica un proceso complejo de mediación. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo cómo desde el material realizamos una mediación simple, ¿no?, a los contenidos del material, pero promovemos mediaciones cognitivas más complejas, que son las que se exigen en la universidad, ¿no? Por otro lado, muchos de estos procesos que con las tecnologías, si hay alguien de mi generación, que no voy a decir cuál es, ¿no?, pero se darán cuenta por los ejemplos que doy, recuerda cómo empezó la informática. Google no existía, ¿no? Había vida antes de Google, una protovida o como la quieran llamar, pero existía el Altavista, existía el Yahoo, existían otros exploradores, existía el DOS, que hoy no existe. Implicaba, aún cuando uno no entendiera el sistema binario, ¿no?, implicaba un proceso, uno tenía que poner un comando, tenía que hacer algo, ¿no? Eso hoy no se hace. Entonces, cada vez están invisibilizadas más los procesos, invisibilizados más los procesos de construcción del conocimiento. Agrego además que esa información no está toda en un mismo lugar, sino que está fragmentada en múltiples fuentes de información. Y esta fragmentación del contenido también implica
una complejidad en la forma de construir conocimiento en la actualidad. No es que tenemos todo en un mismo lugar, ¿no? Antes, y ustedes van a hacer, bueno, esto, ¿no? De cómo aprenden los estudiantes hoy, buscábamos la información en, por supuesto, más de un libro o dos o tres, pero era limitada la cantidad de fuentes de información y no estaba tan fragmentada, estaba más condensada, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo impacta esto en los aprendizajes. Y por último, ¿no? En estos escenarios, muchos son digitales, desmaterializados, no es una experiencia física, ¿no? La digital. Entonces también nos movemos entre un mundo analógico y un mundo digital que empieza a desmaterializar estas formas de construcción del conocimiento. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay preguntas? ¿No? No, ¿Sigo? bueno, sigamos. Bueno, todo bien, ok. En estos escenarios, además, tenemos tendencias, y esto también es interesante para el tema de los materiales, ¿no? Tendencias tecnológicas. Muchas de las tecnologías hoy son de IoT, Internet de las Cosas, tenemos heladeras, aspiradoras, que tienen informatizadas sus funciones, ¿no? Inteligentes, tenemos ya producciones de Internet de las Cosas que son, hay un lápiz que corrige la ortografía o la gramática, empieza a haber como innovación en productos que ya no son solo el celular, sino son objetos que utilizamos informatizados, ¿no? Y esto es interesante también, ¿no? Porque nos desafía a pensar cuáles serían los mejores materiales, ¿no? Ya no podemos pensar solamente en una PPT, no porque la PPT no sea valiosa, ¿no? Sino porque, bueno, porque cada vez las tendencias tecnológicas nos obligan a revisar muchísimo más hacia dónde queremos ir, ¿no? Big Data, que tiene que ver con los grandes volúmenes de información, que nos impone también, ¿no? Esta idea de cómo, ¿qué seleccionamos? O si realizamos materiales que ayuden o que enseñen a seleccionar la información, todo lo que tiene que ver con robótica, ¿no? Y con inteligencia artificial, empiezan a hacer preguntas que nos hacemos para los materiales, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, nos pone en preguntas muy difíciles, porque ustedes saben que se están desarrollando plataformas, ¿no? Pearson es una de ellas, ¿no? Que es una editorial conocida, empieza a desarrollar plataformas que tienen inteligencia artificial. ¿Qué implica esto? Que según el rendimiento que, y esto se está usando para universidades, no solo para escuela secundaria, por ejemplo, va evaluando el rendimiento estudiantil y va viendo algo que se denomina computación afectiva, que tiene que ver con las emociones y las reacciones, ¿no? Entonces te va leyendo en la pantalla, según la cámara, ¿no? Te va leyendo si te aburrís, si te divertís. Y en función de esos indicadores de computación afectiva y de tu rendimiento, te van armando tu programa a medida, te van diseñando a medida también los materiales que necesitas para. Por supuesto que estamos muy lejos de eso, ¿no? Nosotros somos autores de nuestros propios materiales, por suerte todavía, pero no quiero dejar de mencionar que hay toda una línea de inversión muy grande, de mucho dinero puesto en inteligencia artificial, que empieza a suponer un corrimiento del lugar clásico, ¿no? Del docente, porque casi que no utilizan docentes y los materiales se van generando en la medida en que se necesitan en función de lo que los indicadores de la computación afectiva y del rendimiento van trasladando a la plataforma, ¿no? Y después tenemos la cuestión de transmedia que nos da la posibilidad, que es una que sí vamos a explorar muchísimo nosotros en este seminario, que tiene que ver con la posibilidad de producir materiales en más de una plataforma y más de un medio. Tiene que ver con la ruptura de la linealidad didáctica, ¿no? La linealidad o la secuencia lineal didáctica siempre tuvo que ver con, en general, ¿no? Digo, con explicación, aplicación y verificación. Y esta secuencia lineal estalló, ¿no? Ya no la podemos seguir sosteniendo, tampoco en el diseño de materiales, ¿no? Entonces hoy hablamos de materiales transmedializados, ¿no? Entonces usamos contenidos en un podcast, en una infografía, en las redes sociales, en un campus. Usamos más de un medio para la producción de materiales, ¿no? Y por supuesto también están los que tienen que ver con lo lúdico, ¿no? Con los videojuegos o con
contenidos más lúdicos, ¿no? Para el diseño de materiales. Y la cultura maker, que tiene que ver con una cultura del hacer, que es la que les voy a proponer acá, ¿no? La idea es que ustedes terminen este seminario produciendo piezas, por lo menos, ¿no? Si no es un material entero, son piezas que les permitan el día de mañana construir sus propios materiales digitales, ¿no? ¿Cómo están aprendiendo hoy nuestros estudiantes? Hay 3 líneas de investigación. Les pido que me paren porque yo soy una máquina, hablo. ¿Vamos bien? ¿No hay preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas porque no entienden o no hay preguntas porque...? Perfecto, bueno, gracias. Claro, La verdad que es difícil hablar así. Bueno, seguimos, yo sigo hasta que me digan que vamos mal. Hay 3 líneas de investigación que hoy trabajan cómo se aprende. Una es la perspectiva del conectivismo. Perdón, Karina, te interrumpo porque hay alguien levantó la mano cuando estaban haciendo los comentarios. Hola, Desmuteate. Sí, dale. Soy José Bombazaro. Lo que quería saber es cuando hablas de transmedia, ¿son las distintas herramientas para preparar el material o es tener el material distribuido en distintos lugares? Exacto. Transmedia habla de la posibilidad de aprovechar las distintas plataformas y lo que las plataformas tienen para habilitar la construcción de contenidos en más de una plataforma. Entonces vos, por ejemplo, nosotros, te voy a dar un ejemplo. Yo ahora no estoy dirigiendo CITEP, que es el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires, pero hicimos un proyecto transmedia que se llamó 36 Coronas para pensamiento matemático, ¿no? Que era para articular escuela secundaria con universidad. Había una historia, ¿no? Porque tanto en lo que es lúdico como en lo que es transmedia hay una historia, ¿no? La historia era que había una herencia y 3 hermanas y una madre disputando la herencia del padre fallecido, ¿no? Ahora, vos tenías el relato de esa narrativa, no lo tenías todo en un mismo lugar. Las chicas, como eran jóvenes, relataban en Instagram. La madre, como era más grande, relataba en Facebook. Y después tenías cosas en Moodle, ¿no? La trama narrativa y las piezas de contenido y de materiales se desarrollaban en distintas plataformas, que te habilitan, vuelvo al tema de lo expresivo, distintos lenguajes, ¿no? Porque Instagram es una red de imágenes, como Pinterest, ¿sí? Trabaja más imágenes. Y hay otras, como Twitter, que es más narrativa, ¿no? Que son los 140 caracteres, o lo que sea, digo, porque ahora se amplió, pero es más textual, ¿no? Entonces es aprovechar el lenguaje del medio para construir desde ahí un relato, una instrucción didáctica o un material, ¿no? A nadie se le ocurriría en una red como Instagram hacer relatos textuales, porque las historias son visuales, ¿no? Y son más, y así como a nadie se le ocurriría en Spotify hacer algo que no fuera un audio, ¿no? Porque la plataforma misma te impone. Hay algo ahí interesante y es que las tecnologías no sirven para todo y que limitan, no solo ayudan, ¿no? Limitan también a la vez que ayudan, o sea, te potencian determinada herramienta, ¿no? Te potencia determinado proceso cognitivo, proceso de aprendizaje, pero te limita a otros, ¿no? Porque también las tecnologías no son neutrales, portan ideas, ideologías, corporaciones, pedagogías, ¿no? Entonces, es eso, es entender que, ¿no? A mí las infografías me encantan, ¿no? Y muchas veces digo, bueno, hacer una infografía. ¿Por qué me gustan? Porque es una síntesis visual. Ahora, si vas a hacer una infografía y en la infografía pones un montón de texto, no entendiste la infografía. La infografía no es para que vos me relates con texto, es para que me relates lo que entendiste con imágenes. Para eso tenés que elegir cuáles son las mejores imágenes, tenés que hacer un trabajo fino, ¿sí? Y si quiero un texto, uso otra cosa, o hace un Word o un Drive, un documento, ¿no? Entonces, de eso se trata también, empezar a entender el diseño de materiales. Porque para diseñar materiales yo tengo que usar distintas herramientas. Y está bueno usar distintas herramientas para dar cuenta también de heterogeneidad,
porque no todos aprendemos de la misma manera, ¿no? Lo de la expresividad vale tanto para las tecnologías, que cuál es el mejor modo de expresar una idea según qué tecnología tengo, como para hablar de aprendizajes. ¿Cuál es la mejor forma que tengo yo de mostrar que aprendí algo con una herramienta, ¿no? Porque algunos aprendemos más visualmente, otros necesitamos más texto, otros subrayan con 50 colores, otros se inventan una canción para acordarse una secuencia histórica. Tenemos eso, ¿no? Entonces, bueno, aprovecharlo, ¿no? De eso se trata. Respecto de los aprendizajes, quizás decir que lo que el conectivismo marca, que para mí es un rasgo de época importante, yo ahí lo que les pedí, ahora lo voy a reforzar un poco como primera actividad, que ustedes sondeen un poco, ¿no? Cómo están aprendiendo sus estudiantes hoy para hacer un material que sea consistente con sus estudiantes y con los aprendizajes, es que se aprende conectados, ¿no? Están hiperconectados. Pero esta conexión o esta hiperconexión, lo que tiene de interesante es que Internet tiene un modo de ser donde hay mucha información que no está jerarquizada, ¿sí? La información circula, la información tiene hipervínculos. Esos hipervínculos, más que nada, son hipervínculos que algún programador puso, ¿no? Que no siempre son los que uno elegiría. Y esta circulación de grandes volúmenes de información lo que hace es generar aprendizajes que son más de conexiones, de asociaciones de ideas, no necesariamente de comprensión de esas ideas, porque la comprensión es más que la asociación. Otra vez voy a este tema, exige una mediación, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos con estudiantes que asocian muy rápidamente conceptos o ideas, pero cuando uno quiere profundizar en algo, a ver si comprendió, porque la comprensión se ve en si puede transferirlo, si puede argumentar con sus palabras o en otros indicadores, ¿no? Le falla ahí la comprensión, ¿no? Entonces, ¿esto por qué para mí es interesante? Porque la idea es que diseñen materiales que ayuden a aprender, ¿no? Si no, digo, ¿para qué estarían los materiales que ustedes están diseñando si no es para mejorar los aprendizajes, ¿no? de los estudiantes? Todas estas ideas de las investigaciones que ustedes... Les puedo subir más material, material no me falta para profundizar en estas corrientes. Lo que van mostrando es que aprenden más asociando. Esta idea de la cognición distribuida, que es de Salomón, es que se aprende con las herramientas. Esto es interesante, o sea, la idea de la cognición distribuida, que es muy vygotskyana, tiene que ver con que las herramientas son soporte también para aprender. Seguramente algunos estén tomando nota o necesiten la clase grabada para volverla a escuchar. Las tecnologías distribuimos, ¿no? Estamos distribuyendo la memoria a la grabación o estamos distribuyendo la memoria a las notas que uno toma. Las tecnologías son soporte de algunas habilidades cognitivas que nos ayudan a aprender, porque yo digo, no voy a recordar todo lo que Karina dice, pero bueno, entonces anoto. Después es un soporte, distribuimos la memoria en pedazos de papel o en el celular que nos recuerda prácticamente todo hoy en la vida, y entonces vamos distribuyendo, ¿no? Competencias o habilidades. Y la línea de los aprendizajes invisibles tiene que ver con todo lo que se aprende que no es visible al sistema educativo. Todo lo que se aprende jugando, videojugando, todo lo que se aprende más allá del sistema formal universitario, ¿no? Lo que están aprendiendo hoy los jóvenes con YouTube o con otras herramientas, que no podemos desconocer tampoco. A ver, no podemos desconocer que hoy aprenden de otras maneras o que usan, ¿no? Y muchas veces van a tutoriales de YouTube para todo, ¿no? Y muchas veces quizás al docente no le entienden, pero después ven una clase de ese docente en YouTube y la entienden, porque la pueden parar, porque pueden pensar o pueden procesar. De eso se trata también, ¿no? De generar materiales que ayuden en la distribución de la cognición, ¿no? Que ayuden a eso, ¿no? A mejorar los aprendizajes. Que cómo son hoy esos, que algunos rasgos, ¿no? Algunas cosas decíamos, son más asociativos, más horizontales. A nosotros nos cuesta este punto, porque en realidad... a ver, casi todos, me parece, los que estamos acá, fuimos educados con una estructura disciplinar muy jerárquica, ¿no? Epistemológica, donde estaban los conceptos centrales, los ejemplos. Hoy
te pueden poner en un mismo nivel un ejemplo de un concepto, ¿no? Porque se tiende a asociar, se tiende a horizontalizar. Se perdió un poco esta jerarquía en las redes, ¿no? Y en Internet. Y son pluricontextualizados, porque aprenden en distintos contextos, ¿no? Y lo vimos en el 2020. Entonces, otra vez, hacer una buena curaduría, ¿no? Hacer una buena selección de videos de YouTube. No, a ver, digo, para este curso es relevante. O sea, el diseño de materiales no tiene solamente que ver con que ustedes diseñen un material, que esto es parte de, sino que también elijan cuáles son los mejores materiales que existen para lo que se llama una curaduría, ¿no? Para elegir, para mi materia. Los mejores videos de YouTube son estos, porque igual los van a ir a buscar, igual van a ir a ver otros materiales existentes. ¿Cuál es la diferencia? Que uno les hace una selección, ¿no? Y dice, bueno, mira, yo te recomiendo ver esto. Estos materiales o estas piezas son buenas. Ahora, si después querés ir a ver, no sé, anda, obviamente igual lo van a hacer, no es que le estamos, no necesitan nuestro permiso, ¿no? Hacen igual. Pero lo que quiero decir es que uno habilita, ¿no? Y dice, bueno, estos materiales están buenos, hay un montón de materiales hoy vigentes que están buenos, ¿no? Y que además circulan libremente, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me da risa porque hay veces que, viste, yo encuentro estudiantes que me dicen, profe, yo no le entendí nada a la clase, pero después vi un video suyo en YouTube y le entendí perfecto. Bueno, está bien, digo, quizás dije lo mismo, pero la diferencia es que paró, pensó, la clase a veces tiene un ritmo rápido, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y quizás hay gente que lo dice mejor que yo. Entonces, bueno, ¿por qué voy a decirlo yo? Para el conectivismo, lo ideal es ver gente que investiga ese tema, ¿no? Y lo dice mejor que yo. Entonces, bueno, uno va, de hecho, algunos enlaces les fui poniendo, ¿no? De gente que dice lo que piensa mucho mejor porque investigó esos temas, ¿no? Entonces, empezar a hacer esa curaduría es parte también de un ejercicio didáctico que uno tiene que hacer como docente. O sea, el curso debería ayudarlos a construir criterios de cuáles son esos mejores materiales, ¿no? Para seleccionar en sus disciplinas. Y también transparentar esos criterios a los estudiantes. ¿Saben qué? Yo hice esta selección porque esto, porque también a veces elegimos, ¿no? Y seleccionamos los materiales, pero no les damos esa información de por qué esos son materiales que para nosotros son buenos, o están bien hechos, o están bien diseñados. Y eso también está bueno, ¿no? Decir, mira, te elegí estos porque son claros, porque el docente es un investigador del CONICET, porque, no sé, qué sé yo, tiene 50.000 visitas, el criterio que ustedes consideren, ¿no? Pero está bueno también marcar cuáles son esos criterios de validación de la curaduría que uno hace. Son pluricontextualizados, son asociativos, son horizontales, son justo a tiempo, quiere decir que ellos recurren a esa información, esos videos de YouTube, cuando necesitan esa información, no necesariamente cuando nosotros les decimos que la necesitan, sino cuando su aprendizaje dice, esto no lo entiendo, voy a las redes, voy a YouTube. Yo digo YouTube porque es donde más vas, ¿no? Para tutoriales y para información. Y tienden a la autorregulación. Esto es algo que pasó más claramente en el 2020, pero que también está bueno que lo tengamos en cuenta. Tiende a la autorregulación, quiere decir que debemos ayudar a generar indicadores, esto que yo les decía que los procesos de aprendizaje están menos visibles, ¿no? Que las tecnologías esconden qué procesos hay. La autorregulación tiene que ver con la elección de las estrategias, de cómo aprendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que para aprender un tema nuevo me sirve hacer resúmenes, o sé que me sirve subrayar. Esas estrategias de aprendizaje tienen que ver con la autorregulación. Está bueno que los materiales que diseñemos les den pistas para autonomía y para que vean cómo aprenden, ¿no? Entonces, uno les puede dar los materiales y decir, te doy una pista, para esta resolución necesitas esto. Darle indicadores, ¿no? Que lo ayuden a que después pueda aprender un tema complejo nuevo por sus propios medios, ¿no? Tenemos entonces estos desafíos para el diseño de los materiales. Ruptura de la linealidad, que sean materiales que aprovechan la imagen, que no van tan linealmente, porque el pensamiento de estos jóvenes no es lineal, ¿no? Es como que tiene un poco más de disrupción. Aprovechar las redes, no redes sociales, pueden ser redes de contenido, pueden ser redes humanas, ¿no?
pero hoy el conocimiento se construye mucho en red, es mucho más colaborativo que antes. Aprovechar eso también resultaría sumamente relevante, ¿no? Y en los desafíos tenemos, ¿no?, la autonomía, que puedan tomar decisiones y que puedan poner foco en lo relevante, ¿no? Esto que decía de la inmersión. ¿Esto cómo se visualiza en un material? Bueno, a veces los materiales pueden tener focos, ¿no? Decir, bueno, esto es importante, o ayudar en la relevancia es un tema hoy. Por esto que les decía de la horizontalidad, ¿no? Remarcar, resaltar, mostrar qué es lo valioso, mostrar cuándo es un ejemplo, cuándo es un concepto. Les tenemos que ayudar en estos materiales a dar esas pistas, ¿no? Porque no las tienen muchas veces, porque las tenemos que construir con ellos. Y lo más complejo, yendo a este meollo, y ahora voy a parar para que me hagan preguntas antes de seguir, es generar aprendizajes profundos. El aprendizaje se ve en la transferencia lejana, ¿no? Y la transferencia lejana no la vemos a veces en el cuatrimestre que damos, ni en el año que damos, y la materia es anual, sino que se ve en el largo plazo, ¿no? Entonces, generar materiales que promuevan comprensiones nos implica seleccionar, jerarquizar, hacer pocas actividades pero buenas, elegir buenas imágenes, plantear buenas preguntas, para una transformación, ¿no?, de esta información en conocimiento, para ayudar en el conocimiento profundo. Preguntas hasta acá. Preguntas, comentarios, ¿no? Hola. Sí. Sí, hola Karina, soy Pablo, mucho gusto. Mucho gusto. Sí, solo un comentario, no puedo poner la cámara porque esto, es más, se me va cortando de vez en cuando la presentación, pero no sé si me escuchan bien. Sí, se escucha. Bueno, un comentario. Esto de que decís de el deep learning o a largo plazo, yo también creo que tiene que ver con una maduración también del que recibe la información. A mí muchas veces me ha pasado ver un tema, no comprenderlo inmediatamente, y a lo mejor al año digo, esto es lo que quería decir el profesor, y no sé si es eso o es otra cosa a lo que te referías. No, es eso, tiene que ver con, ¿sabés qué pasa? Está muy difícil para el estudiantado decidir qué es lo más relevante, ¿no? Respecto de los temas. Por esto que decía de la gran circulación de información. Entonces, los materiales pueden ser guías, pueden ser mapas, mapeos de contenido, ¿no? Pueden ser, pero deberían dar ayudas para comprender, para generar comprensión profunda, eso digo, ¿no? Y en ese sentido, sea una guía, sea un audio, sea una línea de podcast, ¿no?, que son varios audios con algún eje temático, sean lo que ustedes definan, lo importante es generar esas pistas para la comprensión, ¿no? Porque está difícil la comprensión, y está difícil la comprensión en la virtualidad, ¿no? Porque nosotros muchas veces no sabemos si están aprendiendo y si están comprendiendo los temas, porque nos llevó esto a cambiar mucho la enseñanza también, ¿no? Las estrategias, porque la explicación no es el único modo, porque no podemos seguir suponiendo que porque yo explico el otro entiende. No podemos suponer eso ya tenemos sobradas pruebas de que muchas veces explicamos y no entienden, y a veces no explicamos y entienden, que no hay una linealidad ahí, ¿no? Y que además usan más de una fuente de información. Pero un material puede ser esto también, puede ser una guía con sitios para ver y algunas preguntas o algunas actividades. No es que tienen que ser el descubrimiento de la pólvora, ¿no? Y muchas veces puede ser un material que sí creamos con colegas, una guía de trabajo, una guía de estudios. Pero sí lo que tiene que tener es buenas preguntas, alguna que otra actividad de reflexión para esto, ¿no? Para generar un aprendizaje profundo, que por supuesto muchas veces no lo vemos en el corto plazo, porque después tienen física 2 y el docente de física 2 dice, como no aprendiste nada en física 1, no pasa, ¿sí? Porque el aprendizaje es recurrente, es recursivo, es complejo y no se da de una, y muchas veces uno comprende algo ya pasada la universidad, ¿sí?
nos pasa muchísimo también, ¿no? Pero si los materiales tienen también vinculación con las prácticas, tienen preguntas relevantes, tienen ejercicios para pensar con otros, bueno, se vuelven por lo menos un lugar más de explicación del docente, ¿no? Un lugar distinto de experimentación didáctica. Y está bueno también, ¿no? Como ejercicio para nosotros, ¿no? Para nosotros como docentes. Sí, gracias. Hay más, ¿eh? Si hay más preguntas y si no, sigo, como quieran. ¿Sigo? A ver, Mariana, levantó la mano. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Mariana y la verdad que a nosotros como experiencia que nos dejó el 2020 en la virtualidad absoluta, a la hora de la evaluación que nosotros tomamos también virtual a través de esta misma plataforma de Google Meet y el examen es oral, notamos en esta compilación de experiencias, ¿no? Notamos mucha diferencia en la capacidad de expresión y en la oralidad entre aquellos estudiantes que han tenido una cursada presencial respecto de la cursada virtual. Entonces, a nosotros se nos planteó ese desafío justamente a la hora de evaluar los aprendizajes. Y sí notamos esta confusión y tratamos de hacer estas guías didácticas y pautas y demás para poderlos orientar a la hora de ver todos estos materiales por internet, ¿no? Que hay muchísimo, muchísimo. Y traerlos nuevamente al recorte bibliográfico, a los aportes de la asignatura, porque si no, a la hora de leerlos pareciera que todo sirve. Claro, está bien, totalmente, sí. Pero plantear una trayectoria de contenidos a través de materiales que ya existen, que es un esfuerzo enorme también, ¿no? Que es lo que yo decía de curaduría, por lo menos sienta posición respecto de cuáles son los materiales que uno jerarquiza, ¿no? O que uno recomienda. Y no es lo mismo que dejarlos librados al azar y decir, bueno, vayan, encuentren, porque igual lo van a hacer otra vez. A ver, digo, no sé, me acuerdo que uno, no sé, yo era recontra preciosista, ¿no? Con muchas cosas, y después decía, igual van a ver a alguien que yo no recomendaría nunca, ¿no? Que vean. Entonces, ¿por qué no decidirles o darles criterios, ¿no? Que de eso también se trata, darles criterios. Para mí igualmente los materiales debieran tener actividades didácticas, ¿no? Preguntas relevantes o cuestiones que ellos deberían hacer, ¿no? En estos materiales. Pero por eso el inicio de este bloque es cómo aprenden. Porque si yo no sé cómo aprenden y no entiendo lo que está pasando, ¿no? En los aprendizajes, es muy difícil que los materiales estén en consonancia con eso, porque muchas veces vamos a ir por un lado y los estudiantes van a ir por otros. Esos puentes tenemos que hacer, aunque el piso sea, aunque nos cueste porque, uy, mirá, están re mal, no entienden nada, no hacen esto, no hacen lo otro. Bueno, no importa. Uno les puede decir que el piso es esto, que hay que arrancar por acá. Incluso en los mapas, en los materiales uno puede hacer un mapa, un GPS, de dónde estamos, hacia dónde vamos, cuáles son los hitos relevantes de la materia. Uno podría organizar, ¿no? Esto lo trabajaba hace muchísimos años, estoy hablando de las teorías cognitivas Ausubel, ¿no? Parece como de la época muy lejos, pero él trabajaba los organizadores avanzados y los organizadores previos visuales, que ayudan muchísimo hoy, ¿no? Estamos acá, falta esto, no sé qué. Y un material puede ser un mapa, ¿no? Con interactividad acerca y con 3 videos de YouTube. No hace falta hacer la gran guía ya, porque tampoco es que leen tanto, ¿no? Y mandarlos a la bibliografía, decir, bueno, para esto está este texto, para eso está lo otro. Pero los materiales didácticos debieran ser ayudas para la comprensión de los temas, para la bibliografía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera no es masticarles la bibliografía para que la entiendan, es darles pistas para ayudarlos para que entiendan, que no es lo mismo, ¿no? O sea, si Freud lo dice mejor, yo no les voy a hablar, a relatar Freud, los voy a mandar a Freud,
Pero como es un texto complejo, les voy a dar una guía para que comprendan. Y voy a ver si hay psicoanalistas hablando de Freud, de algunos conceptos. Y les voy a pensar imágenes o citas textuales fundamentales para. Entonces voy haciendo una selección que es didáctica, pero para eso tengo que ver qué es lo que les cuesta, cómo comprenden, ¿no? Cómo están aprendiendo. Por eso este énfasis, porque son materiales didácticos. Y la didáctica está en consonancia con los aprendizajes, ¿no? En ese sentido. ¿Hay más comentarios o manos levantadas? Sigo un poquito más. Ah, sí, los alumnos pueden ser autónomos, claro, pero hay veces que hay que darles esas herramientas, ¿no? De autonomía, que no siempre tenemos. Algunos tips, ¿no? De experiencias para los materiales, que ya las dije, pero que me gustaría resaltar. La multiexpresividad, usar distintos lenguajes, ¿no? Distintos lenguajes, distintas herramientas, distintas expresiones de un contenido. La multiexpresividad también puede tener que ver con decir algo con texto, decir algo con una tabla sintética, porque esta multiexpresividad da cuenta de la diversidad cognitiva. No todos aprendemos igual, no todos necesitamos las mismas anclas para entender un tema. Hay gente que lo entiende con un cuadro sinóptico, hay gente que lo entiende con una canción, hay gente que lo entiende con un meme, ¿no? Entonces es eso, dar pistas para la diversidad cognitiva, para trayectos, que es lo que sigue, ¿no? Trabajamos el 2020 como pudimos, nos encontramos el 2021 con trayectos muy diversos, ¿no? Con gente que está en muy distintos lugares, ¿no? Entonces, dar la posibilidad de hacer materiales que den cuenta de esos trayectos. Yo, por ejemplo, que a mí me gusta, en este momento me encuentro desarrollando videojuegos, ¿no? Educativos. Lo que me gusta mucho es trabajar con desafíos en los materiales, ¿no? Entonces uno puede plantear desafíos distintos y algunos pueden hacer el desafío 2 porque el 1 es muy fácil, otros pueden empezar por el 3, ¿no? Entonces uno puede trabajar la complejidad de contenidos a partir de desafíos de distinto orden, algunos para hacer solos, otros para hacer en pareja, otros para hacer en colectivos o grupos, y uno va ganando puntos en esos trayectos y en esos desafíos, y lo que hace es, bueno, generar distintas posibilidades de experiencias, ¿no? Para quienes van más rápido, para quienes van más lento. Y por supuesto, trabajar con resolución de problemas o con la espiralación. La espiralación es un concepto de Brunner que tiene que ver con ir cada vez profundizando más un tema, ¿no? Complejizándolo, la inmersión, ¿no? Me meto en un tema complejo, no sé, biología celular o las revoluciones o lo que fuera, y voy trabajando el tema espiraladamente. Entonces empiezo con algo, después voy a imágenes vinculadas y después vuelvo a quizás algún otro contenido. Entonces voy trabajando lenguajes, imágenes, texto, cada vez profundizando más. Le voy haciendo preguntas a ese contenido, voy poniendo videos, como les decía, ¿no? Explicativos, le voy poniendo preguntas, les voy poniendo los debates actuales científicos sobre el tema y voy viendo cómo profundizo, ¿no? O transmedia, como explicaba antes, ¿no? En lugar de ponerlo todo en un solo lugar, ya que fragmentan, ya que van a distintas fuentes, le pongo una parte en el campus, otra parte que vayan a un debate en Twitter sobre el tema, entonces que sigan un hilo en Twitter porque están los científicos debatiendo ese hilo, y voy trabajando en multiplataforma, ¿no? Y por último, y no menos importante, el codiseño, que tiene que ver con que, dado que trabajamos con estudiantes universitarios, la posibilidad de darles lugar a que ellos también creen materiales, o darles los materiales con lugares donde ellos puedan meter cosas, o meter sus actividades, o ellos diseñar un problema, o ellos diseñar una parte, o ellos diseñar infografías que después juntamos y las ponemos en un libro de infografías o en un portfolio de infografías. Dar lugar o dar la oportunidad a que codiseñen, ¿no? A que sean parte de este proceso, porque otra vez, ¿no? Estamos hablando de estudiantes universitarios, ¿no? Que perfectamente pueden ser partícipes o constructores también, ¿no? Entonces uno puede trabajar esa curaduría que decía, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver, y ellos decían, agrega 2 videos que para vos sean relevantes para este contenido, y los vamos a sumar al material, ¿no? O agrega un caso y hacemos una casoteca.
también son materiales, ¿no? Hacer una casoteca o hacer una recursera de imágenes, y empecemos a trabajar con ellos también, ¿no? A que codiseñen esos materiales con nosotros. Preguntas, comentarios, ideas. Le cuento, perdón, soy Ariel Dale. Sabini, soy ingeniero. Bueno, Federico, te gané un chiquito. Le cuento muy cortito, nosotros hacemos hace un par de años, no un poco más, lo que es codiseño al final del cuatrimestre, donde los alumnos tienen que presentar una serie de problemas que involucren todo el cursado. Nosotros damos computación 1 o fundamento de informática, donde damos diagramación y damos planilla de cálculo y alguna cosa más. Y es increíble la participación que tenemos de los alumnos en ese momento, e inclusive con Viviana, que anda por ahí también en el curso, los problemas de allí, los problemas elegidos, van al otro año con el nombre y apellido de ellos para que los compañeros que vienen a cursar vean que hay compañeros suyos generando material. Y es algo muy, muy chiquito, una semana donde ellos presentan eso, y para ellos es casi otro mundo, digamos. Les cambia la forma de actuar ante esto que uno intenta evitar de las clases magistrales y todo eso, por supuesto. Está muy bien. Ha funcionado Muy bien. Muy buen aporte. Federico. Sí, bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Estaba tratando de responderme yo una pregunta antes de hacerla, pero digo, no, se la voy a dejar al especialista. Y seguramente es una pregunta que tiene una respuesta sencilla, ya me la estoy imaginando, pero quisiera saber qué rol, qué importancia le das vos a los textos científicos, ¿sí? Como una herramienta para el aprendizaje. Nosotros que venimos de las ciencias biológicas, hacemos mucho uso de este tipo de herramientas para que los chicos puedan, de repente, conocer qué se está haciendo en determinada temática, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿cómo encajaríamos nosotros esto de los textos científicos en la producción de materiales? Está muy bien la pregunta. Tengo una hija estudiando ciencias biológicas en exactas, así que veo el tipo de textos que también usan. La realidad es que uno debería usar los textos que son propios de su disciplina, porque después se les va a exigir que hagan ese tipo de producciones, ¿sí? Entonces, entonces lo que tienen que entender es el modo de producción textual de la disciplina. Pero para eso está bueno también que pudieran hacer como una guía de cómo se concibe un texto científico, de cómo se aprende a escribir ciencia, porque ¿dónde aprenden, no? ¿Dónde aprenden a escribir ciencia? Leen, son consumidores, pero no productores. Entonces, me parece que parte de lo que quizás esté bueno que ustedes hagan, primero es elegir cuál es esto que yo decía, cuáles son los textos científicos que ustedes recomiendan y por qué, ¿no? Por otro lado, que empiecen a visualizar las características de esos textos científicos. Pero por otro lado, enseñarles a escribir textos científicos. Y para eso está bueno los materiales que ustedes diseñen, ¿no? Esos materiales digitales que hoy pueden ser materiales que no sean solamente guías o textos, pueden ser audios, otra vez les vuelvo a decir, ¿no? Hoy la producción de materiales cambió, ya no son PowerPoint o no son guías solamente interactivas, o puede ser una guía que dispare a un audio, que dispare a YouTube, que dispare un texto científico, o puede ser, y te voy a decir algo todavía más lindo, un texto científico intervenido, como imagen, con colores, con interactividad. Entonces, tomás el texto científico de base y lo intervenís. Entonces, ¿por qué no? Si hay herramientas de intervención de imagen hoy. Lo trabajás como imagen, ¿no? Entonces pones hojas de distintos modelos de texto científico y las intervenís. Y eso también es un material didáctico, porque les estás ayudando a leer y posteriormente a producir un texto científico, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que pensar es cuáles son las mejores formas textuales de producción.
de materiales en sus disciplinas, pero hay que aprovechar las tecnologías por todo esto que decíamos, ¿no? Por la expresividad, por la forma de... y antes de que se vaya más gente, porque vi que algunos se desconectaron, quiero explicarles un poco qué espero de ustedes en este primer bloque, ¿sí? No son bloques de semana, son bloques que vieron que duran un poco porque así tienen tiempo de leer y de producir. Esperen que entonces vuelvo a compartir. Igual la actividad está en el campus, pero por las dudas que haya preguntas, ¿no? Yo lo que quiero es, primero, que hagan un podcast, que es un audio, ¿sí? De no más de 3 minutos, porque los audios tienen que ser breves, que describa y analice quiénes son los estudiantes que ustedes tienen en las aulas, ¿no? Cuáles son sus rasgos, qué estudian, qué les inquieta, en qué se diferencian de cuando ustedes eran estudiantes. Como que digan, bueno, mis estudiantes hoy aprenden así, les inquieta esto, no se concentran mucho, no importa, pueden incluso entrevistar estudiantes si quieren, ¿no? De preguntarles cómo están aprendiendo, y si no, lo que ustedes suponen que cómo aprenden, ¿no? Esto yo les compartí un Padlet, lo suben ahí, ¿sí? Hay un Padlet, ahora me preguntan si no lo entienden. Y el desafío 2 es como empezar a hacer lineamientos, ¿no? Si llegan al 1 y al 2 no llegan, no importa, ¿no? Lo podemos ir haciendo en un foro, pero como que empiecen a hacer estos lineamientos que tendrían ustedes en cuenta para el diseño de materiales, ¿no? Que es en parte de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Estos criterios que tienen que ver con, bueno, yo para los materiales no haría una guía, usaría los textos científicos o yo en los materiales tendría en cuenta esta especificidad, como empezar a hacer lineamientos, ¿no? Y entre todos construir ese decálogo, ¿no? De buenas ideas para el diseño de materiales didácticos. Pero otra vez, empezando por quiénes son los sujetos, porque los materiales, esos textos científicos que pueden ser como un lugar final, ¿no? Porque cuando uno egresa de una de las carreras científicas, tiene que estar en laboratorio, producir papers, y las universidades nos exigen, ¿no? Todo el tiempo la producción de papers, está bien, ¿no? Es como un punto casi de llegada, ¿no? De proceso y de llegada. Pero para eso tengo que saber si mis estudiantes saben escribir ciencia, si pueden hilar 2 ideas, perdón que lo diga, ¿no? Pero también tenemos que ver de dónde parten, cómo aprenden, qué les cuesta, qué los conmueve, ¿no? Qué les inquieta. Porque si no, van a estar muy arriba esos materiales. Y otra vez tenemos que generar esos puentes, ¿no? Por eso el desafío primero, que yo sé que uno dice, estoy en un curso de diseño de materiales, me están pidiendo, ¿qué me están pidiendo, no? Pero es por eso, porque no podemos pensar en los materiales que quiero producir o en esa curaduría que quiero generar de buenos materiales, son buenos para mí, pero no son para el estudiantado. Entonces yo voy a elegir los 10 mejores, los top, ¿no? El top 10 del YouTube, de los científicos que hoy hablan del tema, y no van a entender nada, y entonces no sirve tampoco. Tiene que haber un puente con la realidad, ¿no? Tienen que ser para que aprendan. No me sirven materiales bellos, tampoco estéticamente bellos, que no les ayude a aprender. No sé si quiero ser enfática en esto, ¿no? Porque en definitiva enseñamos para que aprendan, y los materiales están como ayuda para los aprendizajes, no para lucirme solamente como que sé hacer buenos materiales, ¿no? O buenas curadurías. El puente es con los aprendizajes. Entonces, ese es el desafío, lo van posteando cuando pueden, lo van poniendo ahí en el Padlet. Si no lo pueden poner en el Padlet, lo mandan en el foro, como sea que puedan, pero lo mandan, ¿sí? Tienen un tiempo considerable, porque el próximo Zoom, si no recuerdo mal, Melina, ayúdame, es en abril, así que hay tiempo. Sí, es en abril. Bueno, hay tiempo. Y me encuentran en los foros, para los que me mandaron mensaje privado saben que los contesto, estoy presente por distintas vías, también estoy en las redes, en donde sea. Ubicar me van a ubicar, ¿sí? Podrías poner la consigna, sí, ahí la pongo. De todas maneras, creo que igual está en el campus, pero la pongo. Esperen un segundo, ahí la comparto. Ahí está. Y me quedo por si hay más preguntas. Berta levantó la mano. Sí. Karina, una pregunta. Mira, vos hablas de que tenemos que hacer una caracterización de nuestros estudiantes, ¿sí?
Sí. Ahora, yo me pregunto, ¿esa caracterización no puede estar en mi imaginario o qué distancia hay entre eso que yo me imagino que es mi estudiante y mi estudiante real? ¿Cómo Eso, hago sí. para cortar esa distancia entre lo que imagino y lo que es? Lo ideal, pero yo no les quiero pedir tanto trabajo, es que entrevisten o encuesten a algunos estudiantes y les pregunten cómo aprendes. Cuando tenés un concepto nuevo, ¿qué te ayuda a aprender? Estaría bueno que hagan ese ejercicio de entrevistas y después con eso construir, pero si no, será el imaginario, ¿eh? Como puedan. No les quiero pedir de más, porque después me van a decir que son muy Pero, o exigentes. sea, más allá de lo que nos pides para este curso, ¿no? ¿Qué es lo que se aconseja en general hacer? Se aconseja preguntar, se aconseja ver qué indicadores tenés de aprendizajes, ¿no? De cómo van aprendiendo, se aconseja hacer como un ejercicio de realidad, ¿no? De ver cómo están aprendiendo, qué les resulta fácil, qué les resulta difícil, por qué esto les resulta fácil, por qué esto les resulta difícil. Se aconseja alguna aproximación. Se me cortó. Justo se me cortó. Se aconseja hacer una aproximación con los estudiantes reales, ¿no? Bien, sí, a veces nosotros trabajamos con lo que son los estilos de aprendizaje y tratamos de que ellos identifiquen su propio estilo, y me parece que puede haber una ayuda por ahí. Pero tampoco es tan fácil a través de preguntas o entrevistas caracterizar. Digo, me cuesta. No sé si es re fácil, pero a mí me cuesta. Me quedan muchas dudas, como que siento que no lo estoy haciendo bien. Y bueno, me ha ayudado un poco con esto de los estilos. Es lo que, y un poco es como un oficio, ¿no? Que uno, a medida que va poniendo tareas, va viendo cómo trabajan los chicos y va haciendo hacer, no sé, un mural, una infografía, y vas viendo qué es lo que falta, entonces vas haciendo una caracterización. Lo que pasa es que lleva tiempo, no es algo así como que yo digo, voy a caracterizar mi estudiantado y de hoy para mañana voy a tener una caracterización. No, son rasgos igual, ¿eh? Hay muchas manos levantadas, bien. Ahora voy a dar lugar, pero son rasgos de ese estudiantado. Bien. De lo que vos percibís como docente, que debés tener también empiria, porque ustedes son docentes de años, o sea, digo, no es su primera experiencia docente, entonces tienen una evidencia empírica de cómo esto fue pasando, y además preguntas que podés ir haciendo, ¿no? Sí. Pero hay algunos rasgos que uno ve, porque ve qué les resulta difícil, o qué les resulta fácil, qué les gusta, qué no les gusta. Sí, por eso decía el oficio, Karina, ¿no? El oficio. Bueno, el oficio es una excelente fuente de información, pero además preguntarles también, se les puede hacer un par de preguntas, ¿no? Bien. Ya ni sé cuántas manos. Gracias, Karina. De nada, a ver, Meli, ayúdame, porque me pierdo con tantas manos. Gabriel, ¿puede ser? Sí, Juan Gabriel. Hola, ¿qué tal, Karina? Sí, justamente, bueno, con respecto a esto, ¿se escucha? Se corta un poco, ¿no? Sí. Ahí, ¿se está escuchando? A ver. Sí, dale. Bueno, sí, con respecto a eso, o sea, a ver, uno hace preguntas, yo por 2 años, a fin de año, yo doy en el segundo cuatrimestre, así que justamente no tengo alumnos como para preguntar, pero puedo preguntarle a algunos. Pero de todas maneras, todos los años, a fin de año, una encuesta, justamente viendo temas que pueden tener más dificultad y principio de año, o sea, a principio del cuatrimestre de la materia también. Y una de las cosas que más me ha resultado es el tema de hacer problemas, ¿cierto? Y a partir de problemas, ¿cierto? Los temas de la asignatura. Yo doy biología celular. Bueno, y el tema, o sea, uno lo puede hacer, pero uno también tiene una interpretación o sea, con respecto a esto que vos preguntás, ¿no? O sea, qué tipo, todos tienen diferentes formas, digamos, de aprender también, que hay cosas que también cambiando, o sea, que justamente hay que tratar de darle mayor cantidad de herramientas y que ellos cuál es la que más
les conviene. Bueno, pero con respecto a la pregunta de estos alumnos, se está cortando de Sí. vuelta. Hola. Se cortó. Sí. ¿Querés escribirla mientras alguien habla? Bueno. Escribila en el chat y ahora la miramos por ahí. ¿Quién más estaba? Bueno, sí, que siga otro. Y escribila, yo te la contesto. Mariana. Bueno, no sé si hay otra Mariana, pero yo hablo. Sí, yo quería consultarle, me parece que esta actividad está muy interesante porque sería como indagar en esos procesos reflexivos que en realidad nosotros terminamos la materia y no volvemos. O al revés, yo tengo posibilidades de hacer una consulta, una pequeña encuesta en un Google Forms, como para preguntarles, pero este sujeto que quiero saber cómo aprende, cuáles son sus prácticas de estudio y que a su vez considera que ha aprendido, ¿sería el que ya cursó o el que va a cursar la asignatura? El que ya cursó. El que ya cursó, perfecto. Eso quería saber. Gracias. Entonces vos le preguntás, ¿qué temas te fueron fáciles? ¿Qué temas te fueron difíciles? ¿Cómo aprendiste un tema nuevo? ¿Cómo sabes que aprendiste esto? Fantástico. Bien, porque es realmente... ¿Qué te gusta aprender? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta menos? Preguntar, cualquier, ¿viste? Entonces, fantástico. Bien abierto, para que tengan oportunidad también de expresar. Exacto. ¿Qué le sucedió con el aprendizaje? Bárbaro, gracias. No veo si Juan Gabriel escribió en el chat, por ahora no. Mientras, más preguntas, más comentarios. ¿Había más manos levantadas? No veo a nadie más. Juan Gabriel, te esperamos. Ah, sí, Inés. Yo había levantado la mano, perdón, y aprovecho porque justo me dio pie Mariana con su pregunta y vos, Karina, con tu intervención. Yo estoy estamos en primer año en el área de matemática y empezamos a implementar el año pasado el tema de las consignas metacognitivas y actividades donde hubiera participación por parte de los chicos y empezamos a incursionar en la búsqueda de heurísticas, esto de conectarnos más con el material a través de preguntas, y empezamos a trabajar también con estas consignas metacognitivas que apuntaran a la reflexión y la autorregulación de los aprendizajes. Y una de las preguntas que trabajamos fueron esas que decías vos, Karina, bueno, ¿qué tema te gustó más o qué tema te costó? ¿Por qué crees que te costó? ¿Qué problemas? Y nos encontramos con que aproximadamente de 200 estudiantes que teníamos, nos habrán contestado 5. Ellos tenían actividades adicionales que tuvimos muy buena retroalimentación con ellos y muy linda dinámica, pero en ese aspecto no logramos captar interés por parte de ellos ni siquiera en manifestarlo, porque consideramos que era una vía de comunicación, era justamente crear un puente para conectarnos con ellos y ver cómo los podíamos ayudar en el proceso, no al finalizar, sino que íbamos buscando hacerlo a lo largo del proceso de aprendizaje para ir realizando reajustes. Y no tuvimos respuesta, entonces, bueno, me gustaría por ahí saber si quizás hay alguna técnica o alguna estrategia o algo que ya les haya funcionado a ustedes que nos ayude a atraerlos, ¿no? Porque estamos con mi colega en esta mejora de la propuesta y me parece como que ahora es el momento ideal para tratar de tomarlo en cuenta. Sí, es difícil cuando no participan de motus propio, ¿no? Salvo que uno lo ponga como casi obligada a la encuesta, ¿no? De fin de cursada. Pero bueno, quizás invitarlos a decir que con eso uno está investigando, mejorando su práctica, que no es solamente que uno lo hace porque quiere ser mejor docente, qué sé yo, no se me ocurre, yo en general cuando las hago les pongo algo así, ¿no? Como que quiero que para mí la retroalimentación que me hagan es fundamental para mejorar mi clase, como
digo que no los estoy evaluando, ¿no? Y al revés, que estoy necesitando de esa información. Lo otro que a mí me parece re valioso, ¿no? En el caso de matemática, lo aprendí gracias a mi hijo que está estudiando actuario, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires, que es una carrera vinculada con estadística y bastante matemática, es que estaría bueno, esto quizás para todo, ¿no? Pero en matemática me parece que pasa más, que siempre es el docente el que pone el problema y uno es una máquina de resolución de problemas, ¿no? Como estudiante. Invertir un poco eso, quizás que la guía, en esta idea de codiseño, que los estudiantes formulen buenos problemas de matemática, ¿no? Y que empiecen las guías a circular con problemas de autoría de los estudiantes. Juan Pablo, de quinto, de primer año, no sé qué, formula este problema, ¿no? Darles como autoría, que se sientan importantes en la producción y que además formulen, ¿no? Buenos problemas, buenas consignas, como dice acá Mónica. Sí, en realidad planteaba esto porque nos sorprendió al interior de la cátedra que hubieron chicos que ellos manifestaban y que le dimos el lugar de que ellos hicieran sus propias producciones. Nos dijeron, profe, nosotros queremos preparar, no sé, tal teorema y queremos nosotros mostrar que investigamos y contarles lo que pensamos, y elaboraron presentaciones y realmente fue muy lindo porque se aprendió mucho, pero después nos sorprendió no lograr que nos contaran esto, de decir, bueno, sí. ¿y qué te costó y por qué te costó? Pero bueno, no habíamos pensado en esto, que en esta recomendación tuya, por ahí de explicarles por qué es importante también para nosotros y que no se entienda en un contexto de evaluación, sino de co-construcción del aprendizaje. Yo retomando todo lo que ustedes están diciendo, en realidad este ejercicio se trata de escuchar, y lo que decía Berta, creo que era, escuchar al estudiante, escucharlo un poco más, ¿no? Y quizás ahí, en lo que vos decís, si hicieron excelentes producciones, ponerlas como parte del material didáctico, que ellos vean que lo que hicieron está tan bueno que uno lo considera dentro de su material didáctico, ¿sí? Darles un lugar, ¿no? Que es lo que están esperando, ¿no? Que uno los valore, les dé su lugar. Me parece que de eso se trata. Yo creo que estamos recontrapasados. Yo estoy hoy con un día, perdón, así de muchas cosas, pero vamos a tener más encuentros. Me parece que son ricos para que nos pongamos de acuerdo y nada, el resto es, seguimos ahora por foro, por mensaje me pueden escribir. Y vamos a tener 2 encuentros más, así que no se preocupen. En todo caso, el próximo lo hacemos más largo para que haya más oportunidad de diálogo, o hablo menos yo y hablan más ustedes. Hoy hablé muchísimo. ¿Estamos? Gracias a ustedes. Se grabó, ¿no, Meli? Así que eso después se puede subir al campus.